y produzca el efecto para el cual ha sido declarada: salvación, sanidad, liberación y restauración espiritual. En el nombre de Jesús estamos en tus manos para hablar en tu nombre. Es un privilegio, Señor. Lo hacemos consciente de ello y pedimos que tu Santo Espíritu unja nuestros labios, mente y corazón para hacerlo conforme a tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Ayer prediqué del libro de los Hechos, hoy voy a continuar ahí. Gloria al Señor. Quiero que vayan al verso 8 del capítulo 1 y luego vamos al capítulo 8, verso 2. Verso 8 del capítulo 1 y luego pasamos a el verso 2 del capítulo 8. Cuando lo tengan pueden decir amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos al capítulo 8 a partir del verso 2. Gloria al Señor. Verso 4. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Que caigan las barreras. Díselo al que está a tu lado, que caigan las barreras en el nombre de Jesús. Aleluya. El verso que leímos, número 8 del capítulo 1 de Hechos, es uno de los pasajes bíblicos bien conocidos, sobre todo en los cristianos que nos identificamos con el movimiento pentecostal, con la manifestación y el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la República Dominicana. Aleluya. Fueron las palabras de Cristo. Era un mandato del Señor, o era el resultado de la obediencia a un mandato que el Señor Jesucristo estaba dando a sus discípulos, porque Él le dijo: vayan al aposento alto y quédense allí hasta que reciban el Espíritu Santo. Había una instrucción, y como resultado de eso ellos recibirían poder. Ellos recibirían la impartición del Espíritu Santo. Eso representa uno de los grandes desafíos de la iglesia del Señor y los seguidores de Cristo en todos los tiempos. Dar testimonio es algo muy grande. Para nosotros solamente cuando se habla de dar testimonio lo entendemos en el contexto de ir a un juicio y contar lo que vimos sobre algo que ha ocurrido. Ese es el concepto que nosotros manejamos. Pero en el original griego
la idea de lo que dice aquí el Señor no es esa en totalidad. Ciertamente la incluye. El idioma griego es mucho más rico que el español. Una palabra tiene más significados que en español. Y en el contexto en que Cristo lo dice, se está refiriendo a que los discípulos serían participantes, portadores de ese poder en esos lugares a donde el Señor los mandaba. Es decir, no solamente ellos iban a llegar y iban a decir, el Señor hace tantas cosas, o el Señor ha hecho esto, o el Señor ha hecho lo otro. No, es que a través de ellos se iba a manifestar el poder de Dios. Y ellos iban a dar testimonio a través de ellos. Y eso es importante para la iglesia de Jesucristo. Dar testimonio implica que yo soy portador de las buenas noticias, de que yo soy instrumento de Dios para llevar la bendición de Dios a la vida de la gente. No es solamente decir Jesucristo sana, es que vamos a orar por ti para que te sane ahora. Yo no sé si la iglesia me ha entendido. Es que yo creo en Dios. No, no es solamente que tú crees en Dios, es que vamos a actuar conforme a lo que hemos creído. Eso significa dar testimonio. Y Cristo le dice a sus discípulos, recibirán poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Fue sencillo para ellos entender ese mensaje? Cuando analizamos la escritura parece que no. Y uno se pregunta por qué los cristianos nos da tanta dificultad tomar en serio las instrucciones de nuestro maestro. Hay una tendencia en el ser humano a tomar parcialmente las instrucciones de Dios. ¿Por qué tenemos la tendencia a quedarnos rezagados cuando nuestro llamado es superior? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que la iglesia, esa primera iglesia compuesta por los 11 discípulos y un grupo de creyentes, no saliera como Cristo dijo? ¿Por qué la iglesia entonces sí salió cuando salió y no cuando Cristo dijo que saliera? El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón presentar este panorama a la luz de las Escrituras para entender la intensidad o el alcance del llamado que el Señor le hace a aquellos que le siguen en espíritu y en verdad. Lo primero que debemos dejar claro es que ha llegado el momento de que las barreras que nos impiden alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar se caigan. Es el momento de que caigan las barreras. Todo lo que significa obstáculo en nuestra vida para ver el poder de Dios tiene que ser derribado en el nombre de Cristo Jesús. Yo hablaba en el matutino de que Dios está buscando gente que tenga hambre de Él. Gente que tenga anhelo por su presencia. Gente que se desvele por ver la gloria de Dios en su vida y haga lo necesario para ellos ser portadores de la gloria de Dios. Hay un libro que a mí me impactó mucho, se llama Las 12 transgresiones. El autor es un pastor argentino llamado Sergio Scatlini. Y me impactó mucho porque él comparte, tuve la oportunidad de compartir con él en el momento que puso en circulación el libro. Y él hablaba en ese libro de lo que eran las debilidades de una cantidad de personajes bíblicos por los cuales ellos no vieron la manifestación de la gloria de Dios en todo su esplendor como pudieron haberlo hecho. Pero mientras él hablaba de que mantener una vida de santidad de la manera que Dios quiere para que nosotros podamos ser buenos receptores de ese poder, implica grandes desafíos en la vida de nosotros que no siempre estamos dispuestos a asumirlo responsablemente. Y me recordaba las palabras de otro hermano que habla mucho de este tema llamado Tommy Tini, un autor bastante conocido en el mundo cristiano, autor de varios bestsellers, quien habla en La búsqueda de Dios, creo que se llama el primer libro que escribió Tommy Tini, donde habla de la necesidad de que el pueblo de Dios entienda
que Dios quiere hacer mucho más de lo que está limitado al concepto que la iglesia normalmente tiene o la gente normalmente tiene de lo que Dios puede hacer. Tenemos que procurar con hambre, con anhelo y con deseo que Dios haga todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Y anhelarlo. Y cuando lo anhelamos, alineamos nuestra vida con eso que Dios quiere hacer. Y no queremos que nada ofenda la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y vamos a tener una vida correspondiente con ese anhelo, con ese deseo para nosotros. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es manifestar su poder para beneficio de la gente. Y yo tocaba en cierta manera eso en el día de ayer. El deseo de Dios es que todo el mundo venga al conocimiento del Evangelio. Esa es una verdad incuestionable. Dios no quiere guardar su poder para que no se le acabe. Dios no quiere guardar los milagros para que cuando haga falta uno mandarlo. Dios no quiere guardar fuerza porque está cansado de sostener un mundo pecador y malo. No, Él es inagotable. Él es suficiente. Y Él tiene mucho más que darnos que lo que nosotros podemos pedir. Yo no sé cuántos aquí pueden creer eso. Tú te puedes secar la vida pidiéndole cosas a Dios y Dios dándote. Y te pone viejo pidiendo y Dios dándote. Y cuando tú terminas de pedir que ya te lo ha dado todo, el Señor te puede decir, no hay algo más, porque todavía los almacenes están llenos. Aleluya. El deseo de Dios es que todo el mundo sea beneficiado con la manifestación de su poder, que todo el mundo venga al conocimiento del Evangelio. Esa es una verdad incuestionable y tenemos que tenerla en el dintel de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Dios quiere manifestar su poder para bendición de la gente. Y eso tiene que estar claro en la mente de nosotros. En segundo lugar, tenemos que admitir que hay problemas con nosotros. Para nosotros es más atractivo dejar o vivir el Evangelio en una zona de comodidad, en un espacio que dominemos, antes de romper los límites de lo que estamos acostumbrados. Nos cuesta romper los límites de lo que estamos acostumbrados. Se nos olvida la necesidad de la gente. Y nosotros como iglesia somos un testimonio de eso. Yo puedo pedir que levante la mano la gente que tiene 6 meses sin invitar o sin traer nadie a la iglesia como amigo. Y van a haber muchas manos levantadas si son sinceros y verdaderos. Ahí se puso triste el pastor. Me ofendió. Pero la verdad, es la verdad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque nos vamos acomodando y no queremos romper los límites. Es que ya yo invité a fulano 20 veces, ya él no va a venir. Y escuchaba a alguien ayer testificarme de una persona que el Señor tocó en estos días y me dice esa persona, yo mismo estaba cerrado y todo lo que conocíamos a esa persona estábamos cerrados, ni lo invitábamos a esa persona porque para nosotros se podía salvar todo el mundo, menos ese personaje. ¿Cuánta gente tú tienes así en el salón de la fama de tu vida? ¿Cuánta gente tú tienes así que tú dices, a ese yo no le predico más, ya, ese está pegado con el diablo? Es más, ese tiene que tener el apellido de Satanás. Ese se llama fulano Satanás. Tenemos la tendencia de acomodarnos. Somos dados a vivir en las comodidades de nuestro lugar conocido, de lo que manejamos. Y muchas veces no queremos llevar a Dios a donde Él puede glorificarse y donde hay una necesidad que Dios nos ha comisionado a suplir a través de la predicación del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque esa fue la experiencia de los discípulos. Tú dirás, esos son el hermanito tal, el hermanito fulano de tal y mengano de tal. No, esa fue la experiencia de los discípulos. Los discípulos, el Señor los comisiona y se va. Ellos son testigos de la partida de Cristo que literalmente fue levantado y llevado a las alturas. Ellos fueron testigos y muchos lo testificaron y lo escribieron.
Ellos fueron testigos. Mire, el que ve un milagro así, nunca más debe olvidársele lo que tiene que hacer. Yo creo, ¿verdad? Si usted ve que un muerto se resucita, ¿usted cree que a usted se le olvida predicar y decir que el Señor es poderoso? No debería, ¿verdad? Pero a ellos se le olvidó. A ellos se le olvidó. Porque somos dados a esa conducta. Los apóstoles fueron y esperaron al Espíritu Santo. Pero Cristo le dijo en Hechos 1:8: y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero usted sabe qué hicieron ellos. Se quedaron en Jerusalén. Aleluya. Se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué se quedaron si ese no era su lugar de origen? Ellos no eran propiamente de Jerusalén, pero se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Las razones pueden ser muchas. No las conocemos al detalle, pero podemos sacar algunas a través de toda la Escritura. Número uno, para los apóstoles, para los discípulos, ellos veían las barreras raciales como un problema que no tenía solución. Y este es un ejemplo. Para ellos, llevar el evangelio a Samaria, los samaritanos y los judíos no se llevan. Nosotros no tenemos nada en común. Usted sabe que todos los pueblos que son fronterizos, siempre hay uno que le hace el fo al otro, que lo menosprecia. Siempre, en todas partes. Si se va a la frontera de Argentina y Chile, va a encontrar lo mismo. México y Estados Unidos, lo mismo. Y por ahí para abajo. Colombia y Venezuela, lo mismo. Siempre. Samaritanos y judíos no se llevaban. Los discípulos prefirieron quedarse en Jerusalén, pero Cristo le dijo: lleven lo que van a recibir, el poder que van a recibir, compártanlo y llévenlo a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué hacen ellos? Se quedan en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era más cómodo, era más fácil bregar en Jerusalén. Era muy difícil ir a predicarle a los samaritanos. Eso era un imposible en la mente de ellos. Quizás por el odio, quizás porque lo iban a rechazar, quizás porque lo iban a avergonzar, etc. Sus ideas excluyentes también fueron otro factor importante, porque esa forma de tomar el proyecto de Dios para toda la humanidad es algo para lo que ellos aparentemente, mentalmente no estaban dispuestos o preparados para aceptar. Ellos entendían que la obra de Dios debía ser exclusiva para los judíos y que no podían compartirla. Y eso era un pensamiento que estaba arraigado en el corazón de ellos. ¿Y por qué yo pongo estos dos ejemplos? Porque ese fue el caso de ellos. Y son dos razones muy lógicas que le pudo pasar a ellos. Ahora, eso indica algo que no podemos negar. Todos nosotros tenemos barreras. Barreras invisibles. Que no se ven con los ojos naturales, pero que Dios sí la está viendo. Todos nosotros tenemos barreras. Puede ser por un problema que hayamos tenido con determinado grupo o determinada persona, por un problema de familia, por un problema de relaciones sentimentales, por un problema de concepto, de preparación académica, de clase social, qué sé yo. ¿Cuántas barreras tenemos nosotros? Y cuando el Señor plantea este mandato: vayan y hagan discípulos, vayan y alcancen las naciones, vayan, llénense de poder y lleguen hasta lo último de la tierra, le decimos al Señor: sí, pero hasta lo último de la tierra, pero que no incluya fulana, que ese es el diablo. Hasta lo último de la tierra, pero que no incluya el barrio tal. Por ahí no se puede predicar. Es más, nadie se convierte de ese lugar. Hasta lo último de la tierra, pero mi jefe no. Ese es un desgraciado, ni siquiera me sube el sueldo. Hasta lo último de la tierra, pero no el socio. No, porque después me va a querer engañar y va a decir: el convertido, yo lo engaño. Hasta lo último de la tierra. Pero hasta tal punto, Señor. Si analizamos la conducta de la gente, llegaremos a la conclusión de que siempre encontraremos razones para no
saltar las barreras. Y eso yo quiero decirle, y es lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón, es una debilidad espiritual y una falta de compromiso con el llamado de Dios para nuestras vidas. Si no lo hacemos, Dios va a levantar a alguien. Si no voy yo, Dios va a mandar a otro. Si a mí Dios me privilegió con darme la bendición primero y no lo hago, Dios va a venir y va a traer uno que comenzó más tarde, que lo va a hacer en el nombre de Jesús y va a tener más éxito que lo que yo pude haber tenido en toda mi vida. Yo no sé a cuánta gente Dios le está hablando con esto, pero hay que tenerlo claro. Esa es una señal de debilidad. Si no lo hacemos, Dios va a levantar a alguien para vergüenza de nosotros. Cuando yo medito en esto, pienso en Moisés. ¿Cuánto luchó Moisés ahí en Génesis? Diciendo, Señor, manda a otro, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Ya yo tuve un pleito con un judío y maté a un egipcio y tuve un lío y tuve esto y tuve aquello. ¿Y cuánto? Usted puede ver cómo Moisés una y otra vez lucha y batalla con Dios y Dios le resuelve todos los problemas. ¿Por qué? Porque había una debilidad en él. Estaba acercado, definió unos límites y dijo, de ahí en adelante yo no paso, porque ya Dios no va a hacer nada, porque esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo entiendo. El capítulo 8 de los Hechos, Lucas relata que en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Usted lo ve ahí. Desde el capítulo 2 en que llega el Espíritu Santo hasta el capítulo 8, los discípulos se quedan dando vuelta en Jerusalén, lleno del poder de Dios, pero sin salir de Jerusalén. Viendo señales y prodigios, pero sin salir de Jerusalén. Ahí, natagueando en Jerusalén. Pero ¿qué pasa en el capítulo 8 del libro de los Hechos? Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Y tú sabes qué pasó? Mira, si tú no vas, te mandan. Dios muchas veces va a tener que buscar los métodos difíciles. Hay gente que nunca habla de Dios ni ora por los enfermos, pero a veces Dios los postra. Para entonces, postrado, manifestar su poder en la vida de esa gente. Y entonces esa gente se levante de ahí con la firmeza necesaria para orar por alguien que esté enfermo. Aleluya. Se desató una persecución en Jerusalén. ¿Por qué? Porque le levantaron toda clase de calumnia a los que estaban predicando el evangelio de Cristo. Se la levantaron y el ejército romano se rebeló y dieron autoridades y el Sanedrín y toda esa autoridad religiosa. Y ese quien encabezaba era Saulo, quien más tarde se llamó Pablo. Era uno de los cabecillas de esa persecución. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el verso 1. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Llega la persecución y los creyentes en Cristo salen huyendo, porque a todo el que se identificaba cristiano querían matarlo. Y todo el mundo sale huyendo. Y termina llegando a otros lugares y comparte el evangelio en otros lugares. Pero los apóstoles, no, ellos se quedaron ahí, en Jerusalén. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en todo lo último de la tierra. ¿Por qué no cumplieron con el llamado? ¿Por qué no cumplían con el llamado? Porque tenían barreras, porque tenían bloqueos mentales. Ellos entendieron, Cristo le habló claro en el idioma que ellos entendían, pero ellos no lo llevaron a la práctica. Y ese es el gran problema del ser humano. Ese es el gran problema de nosotros. Por eso no vemos más gloria de Dios en nuestra historia. Por eso no vemos a Dios obrando de manera más clara y contundente. Por eso a veces lo que dice la Biblia parece una película de época o una película de ciencia ficción, porque no lo vemos en nuestra vida. No lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque tomamos los mandamientos del Señor a medias y conforme a los límites preconcebidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Termino diciéndote
lo que pasó. Dice la Biblia que Felipe, un griego judío, es decir, padres, uno griego y uno judío, que había sido escogido como diácono allá en Hechos 6, fue el instrumento que Dios levantó en ese momento. Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí en el capítulo 6 Dios comienza a levantar a Felipe. Y en el capítulo 8, 4 al 8 dice Lucas que los que se habían dispersado predicaban el evangelio, y a través de Felipe comenzaron a suceder señales milagrosas. ¿Qué vemos aquí? Que al no funcionar lo que estaban llamados, número uno, Dios crea condiciones o situaciones para llevar el mensaje a todo lugar. Porque Dios tiene un propósito y lo va a cumplir, contigo o sin ti. Dile al que está a tu lado, contigo o sin ti. Aleluya. Está fuerte eso, pastor. Pastor, eso está fuerte, pero es así. Es así. Dios va a hacer lo que va a hacer, contigo o sin ti. Por eso es que yo le digo al Señor, yo quiero estar en el grupo de los que están contigo. Yo soy de tu equipo. Cuando yo era niño, hacíamos juegos de pelota y de vitilla. Y nos reuníamos los muchachos en el barrio. Y de fulano y fulano. ¿Quién pide? ¿Quién es el jefe del equipo? Y fulano. Y uno siempre tenía su equipo preferido. Yo quiero estar de este. ¿Por qué? Porque tú sabías que ahí estaban los buenos que iban a ganar. Yo, en mi vida de fe, le digo eso al Señor. Señor, yo quiero ser siempre de tu equipo. No te preocupes, Señor, lo que me digan. Yo quiero estar de tu equipo. Hazlo conmigo, méteme, aunque yo sea banco, pero yo quiero estar ahí en el grupo de lo que tú estás usando, porque yo no me quiero quedar fuera de lo que tú estás haciendo, porque tú lo vas a hacer conmigo y sin mí. Yo quiero que lo haga conmigo. Yo no sé cuántos quieren estar en el equipo de Dios. Aleluya. Que lo haga contigo. Lucas dice que se habían dispersado muchos y tuvieron que salir huyendo por la persecución, muchos cristianos. Pero dentro de ese grupo estaba Felipe. ¿Y quién era Felipe? Un mezclado que tenía sangre griega y sangre judía. Para los judíos ortodoxos ese era un chivo expiatorio, ese era un problema. Pero ese no le importó. Él no era don Pedro, don Juan, don Jacobo. Él no era ninguno de esos grandes apóstoles. Él era uno que se pegó de último para atender las viudas y atender las necesidades de limpieza y de organización en la iglesia del primer siglo. Pero él estaba dispuesto a ser el instrumento de Dios. Y la Biblia dice, comenzaron a suceder muchas señales y milagros con la predicación de Felipe. Aleluya. Porque usted sabe qué, Felipe no le importaba si le predicaba a un judío, si le predicaba a un samaritano, si le predicaba a un etíope. Usted lo ve que más adelante, ¿a quién manda el Espíritu Santo a predicarle? A esa personalidad de Etiopía que estaba de visita por esos lados. ¿A quién? A Felipe. Pero debió mandar a Pedro. No, es que Pedro estaba muy ocupado bregando con su gente. ¿Quién era que estaba dispuesto? Felipe. El Espíritu Santo le dice a Felipe, hay un etíope, sal corriendo y alcánzalo. Aleluya. Yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Felipe cómo fue que corrió tanto. Porque se habla entre 500 y 700 millas que ese individuo corrió. Mucha distancia. No, 500 y 700 millas fue lo que corrió el etíope para llegar. Y Felipe corrió quizás 30, 40 o 50 millas para alcanzarlo. Lo que quiero decir es que él era el que estaba dispuesto. Él era que tenía el corazón abierto y le decía, Señor, yo soy de tu equipo, yo no tengo problema. Yo le predico al etíope. Quizá el etíope era morenito y los judíos no querían bregar con morenos. Sí, porque usted sabe que en Etiopía hay mucho sol. Es como nosotros, que aquí usted puede decir que es blanco, pero el moreno le sale en la oreja. Porque el sol de aquí nos pone obligatoriamente, nosotros somos quemaditos, nos quemamos de alguna manera.
Quizá Pedro, Juan no querían bregar con el etíope, pero Felipe, él no tenía problema, porque Dios lo había llamado, él siendo aparentemente un ciudadano de segunda clase, y de repente estaba en el equipo de los principales que Dios estaba usando, porque él no tenía barreras. Las barreras tienen que caer para que se manifieste la gloria de Dios a través de nosotros. Las barreras tienen que caer, cualquier barrera que haya en nuestra vida tiene que caer. Dios hará lo que se ha propuesto, pero yo debo procurar estar dentro del equipo de Dios. Dios lo hará, y quiero dar un par de aplicaciones en este sentido. Es una tendencia llevar en nuestra vida, poner límites. Límites que vienen a partir de prejuicios. ¿Cuánta gente prejuiciada? Ay, Dios mío, es una cosa terrible. A mí me van a tratar de esa manera. Yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia me han dicho, me han contado, yo supe, a mí me dijeron. Pero varón, antes de tú tomar por cierto toda esa basura, ¿por qué no vienes tú y prueba tú directamente y confirma o rechaza todo lo que te han dicho? Pero esos son los prejuicios. Los prejuicios ponen barreras, levantan barreras alrededor de nuestra vida. Prejuicios. ¿Cuántos prejuicios tiene la gente? Bloqueo. Es que a mí todo me sale mal. Conmigo Dios no va a hacer nada. Dios puede hacer todo con fulano, con mengana, con sutana, pero conmigo no, porque es que no, a mí todo me sale mal. Yo soy el pan chiquito. Yo soy el dedo malo, a mí todo se me pega. Bloqueo, bloqueo. El pastor va a escoger a cualquiera menos a mí para ese trabajo. La hermana o el hermano que dirige el ministerio tal puede llamar a cualquiera, pero a mí no, porque es que a mí nadie me pone caso, porque es que yo soy así, yo estoy salado, desde que yo nací soy salado. Bloqueos, temores. No, que si yo voy a la iglesia, me puede salir alguien que a mí no me gusta. Me puede pasar tal cosa. Es más, esa iglesia termina los cultos tarde. Esa gente se ponen a brincar y a saltar y a gozarse ahí. Y cuando viene a ver, me dan las 10 de la noche y me asaltan. Y cuando yo estoy llegando al barrio, me quitan el celular, me quitan la camisa, la ropa y de nada me dan una puñalada. Pero ven acá, termina de ir a la iglesia a ver si te va a pasar algo. Prejuicio, barreras, bloqueos y debilidades. Dios no va a hacer nada conmigo. Dios no tiene interés en mí. Para Dios yo no soy importante. Sin darnos cuenta, hermanos y amigos, para mucha gente la fe no existe más que solamente en el contexto de lo creíble y lo aceptable según su propio pensamiento. Y yo he venido a decirle algo de parte del Señor. Dios no está limitado a tu cabecita. Dios no está limitado a tu pequeño pensamiento, ni tampoco a tu poca información de Él. Dios es más grande que lo que tú puedes soñar e imaginarte. Tú nunca vas a comprender toda la grandeza del Dios al que nos estamos refiriendo. Yo brego mucho con eso, porque lo he visto en la vida práctica de mucha gente. Dios, cuando se convierte en Dios, se parece a la estatua que ellos le prendían velones. Y yo he venido a decirte en el nombre de Jesús que no es así. Dios, el Dios que le servimos es un Dios vivo. Es un Dios de poder, de autoridad, que está vigente y que funciona. Y que funciona y que te oye. Y que se entristece cuando tú caminas por el camino incorrecto. Y que te castiga también cuando haces lo mal hecho. El Dios del cielo es un Dios real. Sin darnos cuenta, nos levantamos barreras. Como los apóstoles solo creemos lo que queremos y terminamos desobedeciendo al Señor. Es hora de que caigan las barreras. En materia de predicación, no tengamos barreras. Predíquele a todo el mundazo. Todo el mundo necesita de Dios. Predíquele, invite a buscar de Dios a cualquiera. No se moleste, no se atemorice. Tenemos que romper esas barreras. Todas las tenemos miedos.
temores, cosas que van a veces con las experiencias, pero yo he venido a decirte en el nombre de Cristo Jesús que este año tú tienes que tener un perfil diferente. La gente tiene que decir, ese habla, ese comunica, ese fue un instrumento de Dios. ¿No se ha puesto a pensar usted por qué hay gente que Dios usa más que a otra? Porque hay gente que siempre tiene un testimonio y hay otros que nunca tienen nada que contar. Porque hay otros que tienen tantas experiencias con Dios y hay unos que nunca han visto nada del poder de Dios alrededor de su vida. La diferencia la hace la disposición y el expandir las estacas de tu tienda para entender que Dios es más grande que lo que tú hasta ahora has conocido. Por eso los hambrientos, los que anhelan la presencia de Dios, todos los días van a ver más. Los que anhelan y desean la presencia de Dios, todos los días van a conocer más de la grandeza de Dios, porque mientras más lo busca, más entendimiento tiene de lo grande que Él es. Mientras uno busca más de Dios, más grande es para uno. Mientras uno más profundiza en el conocimiento del Señor, más grande es Dios para uno. Esa es una realidad que no podemos negar. En materia de fe, vamos a orar y creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Es hora de que caigan las barreras. Yo tengo que orar. Yo tengo que orar y siempre creer que Dios va a hacer el milagro. Siempre, siempre estar convencido. Esas son la gente que ven el poder de Dios. Todo el que está convencido, esa gente vea la Biblia y vea los ejemplos personales, para que usted vea que es la gente que le cree a Dios. Es que la gente, cuando tú crees en lo que Dios va a hacer y te aferra a esa palabra, el cielo se inclina para que el nombre de Dios no quede en ridículo frente a lo que tú estás diciendo. Esa es la verdad. Y eso significa romper los límites de mi pensamiento y de mi fe. Dile, Señor, el año que está comenzando va a ser un año donde mi fe será ampliada. Yo veré tu gloria y yo seré testigo de tu poder y lo contaré y lo diré y le hablaré a la gente y la gente tendrá que conocer que tú vives en mí y que a través de mí tú haces grandes cosas para gloria de tu nombre. Es hora de que caigan las barreras. No podemos cometer el error de los judíos ni de los apóstoles, que su rechazo a los samaritanos y gentiles les impidió cumplir con la gran comisión. Y Dios tuvo que enviarle una persecución para acelerar un proyecto que estaba atrasado. No podemos cometer ese error. Hay que tratar de estar, como he dicho en estos días, todo el tiempo en la dirección correcta. Es para arriba que voy. Pero es que ya tú has subido mucho, pero todavía falta. Y usted dirá, ¿cuál es el límite, pastor? Parecerte nada más a Cristo. Nada más parecerte a Cristo. Cuando las cosas en tu vida se parezcan a Cristo y estén pasando como pasaban con Cristo, tú podrás decir, he llegado al nivel que Dios espera de mí. Mientras tanto, hay que estar derribando las barreras. Termino con lo siguiente. Dios está levantando una generación de cristianos dispuestos a conquistar territorios nunca antes alcanzados. No me entienden. Lo voy a decir para que los que no escucharon lo escuchen. Dios está levantando una generación de cristianos dispuestos a conquistar territorios nunca antes alcanzados. Yo no sé cuántos quieren estar en ese equipo, pero Dios está buscando obreros, dice la palabra. La mies es mucha y los obreros son pocos. Dios está buscando gente que quiera ser instrumento en sus manos. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. A veces le digo, Señor, dame 8 brazos, 4 cabezas y 16 pies para ver si yo puedo alcanzar para lo que tú me pones.
Y usted dirá, ¿por qué usted dice eso, pastor? Es que mientras más me meto en las cosas de Dios y más cosas hago para el Señor, me doy cuenta que Dios me puede usar en el doble de las cosas que estoy haciendo en el presente. Yo no sé si alguien aquí está entendiendo eso. Tú todavía no sabes todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Todavía no tienes ni señal de lo que Dios puede hacer en tu vida. Lo que Él puede hacer es mucho más de lo que tú has soñado. Aleluya. Pero Él quiere que tú derribes las barreras. Él quiere que tú tumbes esas barreras. Todo eso que significa bloqueo para el desarrollo de tu fe, para el desarrollo de tu comunión con Dios, para ver o para ser testigo del poder de Dios, tiene que coger una mandarria y decir, se acabó, esto nunca más me va a detener, esto nunca más. Esos pensamientos de sectarismo, esos pensamientos de marginalidad, esos pensamientos de sentirme menos, apocado, de sentirme basura, de estar pensando en la tierra que el diablo te echó en tu pasado. Debes ponerle punto final a eso y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser testigo del poder de Dios. Por eso comienza manifestándose con el hambre de Dios. El que entiende eso siempre dice, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Y siempre está en primera fila cuando dicen, hay algo para la obra de Dios. Dice, anótenme, yo no sé, pero yo voy a estar ahí en eso también. Hay un matutino, yo quiero estar ahí, porque yo no hago nada durmiendo cuando tengo la oportunidad de ver la manifestación del poder de Dios en mi vida. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Tenemos que sacudirnos y hacer que caigan las barreras. Ay, que yo peleo mucho con la gente. Este año tú no puedes pelear más con la gente. Tú tienes que ser un pacificador, tú tienes que ser un bien entendido, tú tienes que buscar la manera de comunicarte. Que yo soy tímida o tímido. No, eso hay que tumbarlo. Se acabó esa cuestión. Tímido es el diablo. Tiene que ser él, el tímido. Yo voy a romper las barreras. En el nombre de Jesús, yo voy a romper las barreras. Aleluya. Dios está levantando esa generación de cristianos identificados con el mandato del Señor. Gente comprometida a llegar hasta donde Dios lo ha prometido. Y tú puedes ser parte del mover de Dios. ¿Cuántos declaran que las barreras caen alrededor de su vida? No voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos declaran que las barreras caen alrededor de su vida? Aleluya. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta hora. Yo no he terminado de predicar. Pero vengan los músicos, vengan. Tengo una instrucción. Nosotros vamos a gritar un grito de alabanza, porque los muros que hay alrededor